Sus responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes, 20 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Kenjer Jaramillo, en los controles, Eduardo Llanes, quien tendrá el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre de la tarde de hoy. Nicolás Maduro propuso adelantar elecciones a la Asamblea Nacional. Va a ser verdad lo que dijo Ricardo Marlo, vicecanciller de Italia, al diario Clarín de Argentina. Creo que Nicolás Maduro no percibe la realidad tal cual es. En Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, hay un gobierno de pacto cívico-militar que no reconoce a la única autoridad elegida por el voto popular, que es la Asamblea Nacional, y ha creado un mecanismo paralelo para vaciar de poder a esta institución. Chicos, les voy a pedir si podemos bajar un poco la cortina. Con relación a este tema de la constituyente comunal, escuchaban ustedes, ha decidido extender su actividad hasta el año 2020, y como si lo extienden de forma indefinida. Hoy se cumple un año, esto lo decimos nosotros, del proceso comicial organizado por el chavismo para perpetuarse en el poder, sin garantías básicas, de cualquier elección, tal y como lo denunció en su momento la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea en 2018. En nuestra opinión, la decisión política que desató la peor crisis institucional que ha sufrido nuestro país en los últimos 20 años y no ha servido de nada para resolver los principales problemas ni la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Un dato: Nicolás Maduro ha profundizado el peor colapso económico que se conozca en la era moderna, fuera de una guerra, más que Zimbabue, la caída de la Unión Soviética o incluso el periodo especial de Cuba, tal y como lo publicaba hace días el New York Times. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. De hecho, por primera vez en nuestro país, como no ha ocurrido nunca, además que tiene las reservas más grandes del mundo, hay escasez de gasolina. Este lunes continuaban las colas en prácticamente todo el territorio nacional para surtir combustible, a pesar de que en PDVSA lo niegan. Iván Freites, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, denunció que las refinerías de Cardón, El Palito y Puerto La Cruz están virtualmente paralizadas. Varios datos: el embajador designado por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, sostuvo reunión con el enviado especial para Venezuela, el Departamento de Estado, Elliot Abrams. La Policía Nacional en España practicó 4 detenciones relacionadas con el ex embajador de ese país en Venezuela durante la era Zapatero, Raúl Morodo, por blanqueo de al menos, atención, 4 millones de euros extraídos ilícitamente de petróleos de Venezuela. Y esta decisión de Google de paralizar las actualizaciones de seguridad y servicios para la telefónica china Huawei ha provocado la caída de las principales tecnológicas en Wall Street. Lo comentaremos, el impacto que tiene para nuestro país. Hoy, día de la radio en Venezuela, nos conectamos ustedes y nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Una decisión ilegal, arbitraria, nos ha dejado fuera del aire. A partir del pasado 30 de abril volveremos en democracia. Esto es Conexión 750, comenzamos.
está pasando en este país. Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Carlos Valero, diputado por el Táchira, dirigente de Un Nuevo Tiempo, miembro de la Comisión de Política Exterior. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a ti y a toda la audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría una primera reacción de su parte, diputado, a esta propuesta de Nicolás Maduro de adelantar elecciones para la Asamblea Nacional. Comentábamos que va a ser cierto lo que dijo el vicecanciller italiano al Clarín de Argentina. Creo que Maduro no percibe la realidad tal cual es. Se trata el Parlamento de la única autoridad elegida por voto popular en este momento en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que es una burla el país. Y efectivamente demuestra que ese señor está absolutamente desconectado de la realidad. Acá el problema está en la usurpación, y la usurpación precisamente tiene su asiento físico en Miraflores y se va a resolver cuando nosotros tengamos nuevas elecciones libres, competitivas, con la debida observación internacional y con las modificaciones institucionales que se requieran en el órgano electoral. Evidentemente no tiene nada que ver el problema del país con la Asamblea Nacional, y al contrario, lo que Maduro debió haber planteado para el país es que renuncie y que la Asamblea Nacional Constituyente quede disuelta y que vamos hacia un proceso de transición y normalización institucional, pero una persona que está afectada y fuera de la realidad es poco probable que diga eso. Diputado, en esta entrevista ofrecida al Clarín de Argentina, decía el vicecanciller italiano que estuvo en Venezuela con motivo de la visita del Grupo de Contacto Internacional, que el presidente encargado Juan Guaidó estaría dispuesto a participar en unas nuevas convocatorias para renovar el Parlamento que él preside, evidentemente siempre y cuando también sea renovado el poder ejecutivo, que es usurpado en este momento. Quisiera su comentario y saber si esto se ha discutido puertas adentro con los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Sí, nosotros estamos bajo la directriz de nuestro presidente Guaidó, que es, digamos, el líder de este proceso, y compartimos absolutamente en este caso lo que él dice. Nosotros no tenemos ningún problema en que el país vaya a un proceso electoral, incluso general, con las correcciones que haya que hacer en cuanto a los tiempos de las distintas elecciones. Y bueno, si inicialmente es elección de presidente con elección de nuevo parlamento, nosotros no tenemos ningún problema, siempre y cuando, por supuesto, sean unas elecciones libres, competitivas, con la debida observación internacional y que haya cesado la usurpación. Diputado, tengo que preguntarle acerca del escenario internacional. Justamente hoy se celebró este encuentro en el Departamento de Estado norteamericano, mejor dicho, en el Pentágono, con el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Quisiera su comentario. Finalmente no hubo reunión con el jefe del Comando Sur, como se había anunciado inicialmente. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la información que nosotros tenemos es que hubo una información del embajador Vecchio con personas del Departamento de Estado, pero también con personas del Pentágono. Esa es la información que nosotros tenemos. Yo ahorita estoy reunido acá en la sede de nuestra organización política y no hemos podido hacerle seguimiento a esto, pero en todo caso obedece un poco a lo mismo, a ir generando la coordinación suficiente y el apoyo internacional para que nosotros sigamos avanzando en lograr en Venezuela un país próspero, un país libre, que cese la usurpación y que además vayamos, como dije, a un proceso de elecciones libres, competitivos, y salgamos de este terrible caos en donde ocurren fenómenos como el que me imagino hablaremos más adelante, que peñeros donde hay venezolanos huyendo y terminan perdiéndose en el mar, lamentablemente, ¿no? Ya vamos a hablar acerca de estas casi 50 víctimas que han dejado este tipo de incidentes en nuestro país en los últimos días, que es otro de los legados de este modelo político, económico, ideológico que han tratado de imponer en nuestro país. Pero antes tenemos justo las declaraciones del embajador Vecchio, diputado, si me permite, a la salida de este encuentro en la sede del Pentágono con, entre otras personas, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Él se refería en los siguientes términos a la reunión. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Unos
Andrés. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar acá, por acompañarnos. Ya tuvimos una reunión acá con el Departamento de Estado, encabezada por el Departamento de Estado y con presencia de miembros de la Secretaría de Defensa del Pentágono, donde vimos pues la discusión que estaba planteada y del anuncio que se había hecho de la reunión. Se hizo acá por instrucciones del Departamento de Estado, quien lleva la política exterior, quien diseña la política y donde pues se complementan las agencias, en este caso el Pentágono con la Secretaría de Defensa, y discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, donde estamos, todos los aspectos relacionados con la crisis, y yo debo decir que fue positivo, avanzando, y creo que esta fue una conversación franca con nuestros aliados, de la cual nos vamos satisfechos. Sobre todo que no va a ser la última, sino que va a ser, pues, como lo hemos venido haciendo a lo largo, trabajando conjuntamente con todos los aliados, en particular con este gobierno, que es mi responsabilidad. Dos cositas. ¿Cuántas veces se ha reunido anteriormente y qué pasó con el Comando Sur? Sí, lo que le acabo de decir, quien diseña la política exterior de los Estados Unidos es el Departamento de Estado. Las otras agencias implementan esa política, como sería el Pentágono. Diputado, quisiera su comentario porque ciertamente a la luz de esta pregunta que hacían el embajador Carlos Vecchio, se creó una gran expectativa en torno al encuentro de este lunes. Lo escuchamos. Sí, bueno, pero lo que le escuché al embajador Vecchio es que hubo no solo el enviado especial a Abrams, sino que también hubo gente del Departamento de Defensa, el Ministerio de la Defensa, ¿no? Yo me imagino, primero, que lo que se estaba discutiendo ahí es parte de una estrategia que no debería ser públicamente expresada. En consecuencia, esperaremos la opinión que sobre esto nos dé el presidente Guaidó, y de ahí se generarán las líneas discursivas, pero en todo caso es parte de este proceso de búsqueda de apoyo en la comunidad internacional para que nosotros logremos salir de este trance terrible en el cual nuestro país está prácticamente destruyéndose. Sobre este tema del trance terrible que está destruyendo nuestro país, usted ha denunciado, diputado, que 47 venezolanos han desaparecido en aguas de Venezuela, entre Venezuela y Trinidad y Tobago, por distintas razones. Unos, entiendo yo, huyendo, otros porque salían para buscar insumos. ¿Qué información puede comentar con nosotros? Jamás imaginamos vivir una situación de esta naturaleza en un país como el nuestro, insisto, con las mayores reservas de petróleo del mundo. Lo escuchamos. Sí, pero estamos hablando de dos hechos. Primero, hubo un naufragio de un peñero hace aproximadamente un mes, en donde todavía hay 22 personas desaparecidas. Y bueno, por supuesto, cualquier cantidad de hipótesis, desde la principal, que se perdieron en el mar, hasta otras que hablan de una mafia, una red de trata de blancas o de trata de personas, y algunas estuviesen detenidos. En ese primer peñero iban muchas mujeres, y bueno, por eso cobra fuerza la otra hipótesis. Sin embargo, oficialmente no se tiene ninguna información al respecto, salvo que están desaparecidos. El bote del siguiente peñero, que es el Ana María, que se perdió el día jueves, ahí en esa embarcación el 70% de las personas que iban eran hombres maduros, digamos, en edad productiva. En consecuencia, la hipótesis de la trata de personas ahí pierde un poco de fuerza, y estamos hablando más de un naufragio. Todavía hay posibilidad de que aparezcan muchas personas, que aparezcan algunos sobrevivientes, por eso nosotros no queremos declararlos como muertos, porque me imagino todo el desespero de los familiares, y lo que estamos haciendo es aumentando la crítica y visibilizando el problema para que las personas que pueden resolverlo, que en este caso es por supuesto la Fuerza Armada Venezolana, procedan a la búsqueda aérea, aumenten la búsqueda de sobrevivientes, y lamentablemente tenemos que decir que hasta ahora ha sido muy precaria la respuesta institucional, ¿no? Es terrible, como tú bien dices. Nosotros, que siempre hemos
Dijimos que este país nunca ha sido parecer a Cuba, esa dictadura terrible de los Castro. Bueno, hoy estamos viendo esto, pues, que podríamos hablar, no de Balcero, pero sí de Peñero, ¿no? Porque al final ahí lo que está ocurriendo es que la gente en las noches salen desde Guiria y también desde el Tamacuro hacia Trinidad y Tobago en condiciones completamente peligrosas, sin ninguna hoja de zarpe, ilegal, y bueno, es parte de esta tragedia, ¿no? Roguemos a Dios de que muchas de esas personas que hoy todavía están desaparecidas, bueno, logren aparecer, pero la verdad es que desde el jueves acá, cada hora que pasa es más difícil la situación. Diputado, usted hablaba de menores en la última embarcación. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Sí, 2 menores, ¿verdad? Ese es otro tema, fíjate, la información es muy difícil de precisar, porque como no hay una hoja de zarpe, entonces lo que se tiene es la información de los vecinos, de los otros peñeros. En ese momento salieron 2 peñeros, en fin, esto es una situación terrible, lamentable, donde reina la informalidad y el desespero de estos venezolanos por huir de esta situación. En las primeras de cambio también informó usted de una persona rescatada. ¿Tiene mayores datos o no de momento? Hasta ahora seguimos con la misma información. Fue rescatado, en teoría, el capitán del barco, del Peñero. Él lo llevaron a la isla de Barbados. Está siendo tratado allá, pero no tenemos comunicación oficial nosotros con esta persona. Comisionamos a un diputado del Estado Sur, que es el diputado Delcy Paso, que estará en Guiria mañana y está haciendo las coordinaciones con los familiares y con Protección Civil para aumentar la búsqueda y para que tengamos más información precisa de lo que está ocurriendo. Porque finalmente, por los canales oficiales no se dice absolutamente nada. Finalmente, diputado, ¿se tiene información de la cantidad de venezolanos que han perdido la vida con este tipo de iniciativas? Porque está el caso de Guiria, o digamos las aguas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, pero también está el caso de Falcón. ¿Se tiene información cierta del número de personas desaparecidas o incluso que han fallecido intentando salir de Venezuela por distintas razones? Es que todavía es muy complicado. Fíjate, en teoría las personas desaparecidas de la embarcación de hace un mes, existe una probabilidad distinta a 0 de que estén en Trinidad o que estén en Guyana o que estén en Barbados, y los familiares todavía tienen esperanza, ¿no? Entonces, calificarlos ya como personas que fallecieron es complejo, y mucho más con lo que ocurre ahorita. Ese es un número incierto y bueno, yo voy a trabajar en eso y te prometo que la próxima vez trataré de darte una cifra más precisa. Gracias, diputado Carlos Valero, por atendernos, acompañarnos, diputado por el Estado Táchira, dirigente de Un Nuevo Tiempo, forma parte de la Comisión de Política Exterior, ofreciendo detalles acerca de esta situación que, insisto, jamás imaginamos vivir en nuestro país, petrolero, con las mayores reservas del mundo. Se traduce en ciudadanos huyendo por distintas razones, por distintos mecanismos de Venezuela que ponen en riesgo su vida. Él ha hecho referencia a esta última denuncia. Se trata de 2 embarcaciones que han naufragado entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Ambas suman 47 personas desaparecidas. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico. Esto va a tener un impacto en todo el planeta, incluyendo Venezuela, y tiene que ver con la decisión de Google de romper con la China Huawei. Esto, se traduce en el impacto que va a tener para la actualización de seguridad y servicios que ofrece en este momento el gigante norteamericano. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Fran Monroy, es periodista especializado en informática y telecomunicaciones. Fran, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? ¿Cómo está mi gente de RCR? Pues sí, te contextualizo un poco. El fabricante chino privado Huawei fue sancionado por el gobierno de Trump, básicamente por una sospecha muy bien fundada de la división de hardware de la gente de Huawei estaba inmersa en espionaje, probablemente por supuesto hacia el gobierno chino, y esto pues no gustó nada a la administración de Donald Trump. Entonces hay que decir la primera cosa, que es una medida que solo afecta a la empresa china Huawei, y también ya antes había pasado algo similar con otra empresa china que era entre ZTE. Ambas tienen, por supuesto, o han tenido operación en Venezuela de alguna manera desde hace tiempo, pero ya vamos a hablar un poco de cómo va a golpear en Venezuela. Hay que aclarar que otras marcas chinas como Lenovo, como Meizu o como Xiaomi no tienen nada que ver con este rollo ni van a ser afectadas. Ahora, con respecto a qué va a pasar con Venezuela y qué va a pasar en general con los usuarios de Huawei, de terminales móviles o de teléfonos celulares móviles de Huawei en los siguientes meses. Bueno, por ahora va a sonar cómico, pero nada, porque dijo hoy Huawei a las 11 de la mañana en un comunicado que mandó a todos los periodistas del área en Latinoamérica, que ellos garantizan que van a seguir teniendo soporte para los productos de Google, es decir, en este caso Android como sistema operativo y los servicios de Google como tal, Gmail, Google Drive, Google Fotos, etcétera, etcétera, pero que lo que no van a poder seguir haciéndolo es de hoy en adelante, es decir, la producción de equipos nuevos no van a traer el sistema operativo Android ni ningún servicio de Google. Hay que resaltar también que esta medida también afecta a todos los componentes electrónicos
de fabricación norteamericana que también usaba Huawei en la fabricación de sus equipos, como por ejemplo algunos chips de Qualcomm o de otras empresas más. Ese es un poco el resumen de lo que está pasando. Ahora, Fran, leíamos en la BBC de Londres que esto ocurre a pocos días del lanzamiento, tú me corregirás si me equivoco, del último teléfono inteligente de Huawei, Honor 20, y esto sin duda alguna va a tener un impacto. La pregunta que yo te haría es, ¿no conviene en las actuales circunstancias para los oyentes que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas comprar, digamos, otro teléfono o los nuevos teléfonos de Huawei en tanto se resuelve este problema? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, en este momento no es buen momento para comprar equipos marca Huawei, pero tomando en cuenta que, ojo, lo que está en este momento en inventario va a seguir soportado por Huawei, por Google. De hoy en adelante, es decir, los nuevos productos como precisamente este Honor, sí es probable que, o sea, casi seguro que no tengan Android. Yo diría prudencia a los oyentes y evaluación continua, es decir, si ven que baja el precio, por ejemplo, del Huawei P30, que está en más de $1,000, pero que es un excelente teléfono, mira, no sería mala idea porque va a seguir soportado. Pero cualquier teléfono nuevo que lance Huawei de aquí en adelante, olvídense, no es un mal negocio a todas luces. Y repito, hay otras marcas chinas, como la propia Xiaomi, que vale la pena comprarlas porque esto evidentemente no es un comercial, sino que vale la pena comprar estas marcas chinas emergentes porque están teniendo buena relación precio-valor y equipos bastante buenos. Pero por ahora, repito, yo no compraría no compraría Huawei por un ratito, a esperar qué pasa, ¿no? A esperar qué pasa esta tormenta, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Otra inquietud, Fran, tiene que ver con las actualizaciones de las aplicaciones y los servicios de Google, según tú nos explicas, y además hemos podido leer, esto se mantiene con absoluta normalidad, digamos, para los teléfonos que ya están en el mercado. Hablo, para los oyentes que tienen un terminal Huawei, desde hace algún tiempo, ¿correcto? Exactamente. Es decir, en este momento va a seguir habiendo soporte, aunque hay que decir algo. Huawei no es precisamente un equipo una empresa que se caracteriza por actualizar demasiado las versiones de Android de sus equipos una vez que los lanza al mercado. No es como otras marcas. Entonces, lo que es la actualización de Android como sistema operativo, es poco probable que haya nuevas actualizaciones. Muchos de los equipos que están en Venezuela están ya obsoletos y evidentemente no se iban a actualizar más nunca otras versiones de Android. Las aplicaciones, que es un poco el miedo de todos los usuarios, pues sí se van a seguir actualizando. La seguridad, los parches de seguridad también, que es algo importante que a lo mejor pasa por debajo de la mesa. Así que por ahora, al día de hoy, los usuarios venezolanos no tendrían por qué preocuparse. Soy de los que cree que esto, como tú dices, es parte de una guerra comercial entre China y Estados Unidos y que evidentemente podrían venir represalias de China, como por ejemplo prohibir la entrada de equipos Apple allá o prohibir que Foxconn, que es una empresa si bien taiwanesa, produce sus tarjetas madres y muchos equipos, entre ellos los propios iPhone que llevan una marca de Apple, no pueda seguir operando en China. Eso sería, por ejemplo, un golpe bastante fuerte para marcas como la propia Apple y como otras marcas que no son marcas chinas, pero que producen los teléfonos en China. Así que, para poner un ejemplo, yo estuve en Foxconn, en la fábrica de Foxconn, y realmente es un sitio que parece más una cárcel que una fábrica. Es un sitio bien lúgubre, no es precisamente una de las mejores visitas que he hecho en mi vida.
Fran, gracias. Por eso dicen que China es la fábrica del mundo, pero no por eso tiene las mejores condiciones de trabajo, como seguramente tú pudiste constatar. Fran Monroy es periodista especializado en justamente en informática y telecomunicaciones, ofreciendo detalles acerca de esta información que ha tenido un impacto mundial. Para que ustedes se hagan una idea, 500 millones de ciudadanos utilizan dispositivos Huawei en este momento en el mundo, según esta empresa china. Y esta decisión de Google va a tener un impacto, ya lo ha tenido, de hecho en Wall Street esto ha afectado prácticamente a todas las empresas tecnológicas del planeta. A esta hora vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Pedro Pablo Aspurua, el hombre del agua. La necesidad de superar el atraso que dejaba la dictadura de Gómez en 1936 aglomeró a toda una generación de jóvenes en el compromiso de contribuir, desde el ámbito de sus profesiones, a la reconstrucción de Venezuela. En este contexto surgió Pedro Pablo Aspurua, quien se dedicó a dotar a los venezolanos de uno de los recursos más preciados, el agua. Nació en Caracas en 1917. Se graduó de ingeniero civil en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en ingeniería hidráulica y sanitaria en los Estados Unidos. A su regreso en 1942, se trasladó al polvoriento interior del país a trabajar en la construcción de acueductos y sistemas de aguas servidas. Participó también en la proyección y construcción de sistemas de riego y drenaje y de presas. El doctor Aspurua fue el cerebro y el nervio principal del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, programa rector de la Política Hidráulica Nacional durante los años 70, y que hoy representa el instrumento más visionario en ese campo con que contó la República. El doctor Pedro Pablo Aspurua fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1991 y 1993, e individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. La vida de Pedro Pablo, como lo llamaban sus amigos, fue modelo de honestidad, rigor técnico y empeño. Su deseo de ver mejor aprovechadas las riquezas hídricas del país convirtió al agua en el hilo conductor de su vida. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó
El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a partir de esta hora vamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Un día como hoy se cumple un año de este proceso comicial organizado por el chavismo para perpetuarse en el poder sin cumplir con las garantías básicas de cualquier elección, tal y como lo anunció en su momento la OEA o incluso la Unión Europea. Lo peor, y esto lo decimos a título personal, es que no resolvió absolutamente nada, todo lo contrario. Nicolás Maduro ha profundizado el peor colapso económico que se conozca en la era moderna, según The New York Times. Esto es peor que Zimbabue, la caída de la Unión Soviética, incluso el periodo especial en Cuba, y hay datos que lo demuestran. Para hablar acerca de este tema, saludamos al economista Francisco Faraco. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, me dejas un placer saludarte. Saludos para todos por allá. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido este último año. Que la pregunta que yo me haría es: ¿para qué perpetuarse en el poder si lo que han hecho es profundizar la crisis? Se traduce en una inflación de anualizada de más de 1.000.000%, el precio del dólar que ya supera los 5.000 rumbo a 6.000 bolívares, ni hablar de la caída abrupta de la producción petrolera. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, Alejandra, los regímenes socialistas siempre han conducido a la ruina de los países que lo han adoptado. Los ejemplos en el mundo abundan. No vale la pena repetirlo porque para qué, ya otros lo han dicho. Yo lo que creo es que en Venezuela el socialismo tiene una característica que no tuvo en otros países, y es que vino acompañado de una corrupción profunda y galopante. Eso sí no está en la ecuación en la Unión Soviética ni en ninguno de los países socialistas. Está un poco en la ecuación en China, pero no a los niveles que se llevó en Venezuela. El señor John Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo y que el segundo mejor negocio era el petróleo mal administrado. Pero es que hay un primer peor negocio del mundo, y es que tú le entregas una industria petrolera a unos más poderosos que la saquean. Y es un poco lo mucho ocurrió en Venezuela. Venezuela ha sido víctima de un atraco continuado durante 20 años. Nosotros podemos olvidar que cuando Chávez, con el petróleo a 148 dólares el barril, pues en Venezuela ya habían signos de que algo estaba ocurriendo, y ese algo era el latrocinio gigantesco que se daba aquí en Venezuela. Aquí vinieron a robar tirios y troyanos, venezolanos y extranjeros, vinieron exclusivamente a robar. Venezuela ha hecho al lomo a un poco de países asociados en el proyecto social comunista, como el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de Bolivia, y algunas islas del Caribe que sin ser comunistas, pues se vestían de ropa que le dieran lo que ellos creían que les tocaba. Entonces esto ha sido un gran festín, y aquí han robado todo el mundo y todo el mundo. Porque sin ir más lejos, Francisco Faraco, hoy la Policía Nacional detuvo a 4 personas relacionadas con un embajador español que estaba asignado a nuestro país durante la época Zapatero, y se le acusa de blanquear 4 millones de euros provenientes de PDVSA. Yo quisiera su comentario, un representante diplomático, ¿qué tiene que ver
Es decir, ¿cómo explicar una situación de esa naturaleza a la luz de lo que usted comenta? Lo escuchamos. Bueno, mira, ¿cómo explicarlo? Muy sencillo. Aquí no hay Contraloría desde hace por lo menos 15 años. Aquí no hay policía financiera desde hace muchísimos años. Esto ha sido tierra de nadie. Esto fue tierra de usufructuario de una enorme corrupción. Entonces, bueno, el país se le entregó a unas bandas. Bueno, y las bandas han respondido como responden las bandas, pues llevándose el oro y el moro. En el caso concreto de Haití, bueno, la situación clama al cielo. Los ciudadanos salieron a protestar diciendo ¿dónde está Petrocaribe? 2.000, 3.000 millones de dólares que se fumaron, que eran nuestros y que tanto necesita nuestro país. Quisiera su comentario. Sí, que le pregunten a Celaya, que tiene avión y sueldo de 40 o 50 mil dólares mensuales pagados por PDVSA, y que le pregunten a Ramírez, que Ramírez sabe exactamente quién robó y cuánto se robó. Porque él era el que picaba el bacalao. Claro, el primero que picaba el bacalao era Hugo Chávez. Y después vino Ramírez. Y después vino Ramírez. Pues después vino ese prócer que llamaban Ali Rodríguez Araque, que no robó nada, pero se llevó mucho. Está muerto hoy en día, no sé qué le llevan los reales en el infierno. Pero el hecho es que nos dejamos robar. Nosotros participamos de ese festín y todavía estamos participando. Ahí tienes tú, la gasolina de Venezuela es gratis. En Venezuela la gasolina es gratis. No habrá, pero en algunos lugares, pero en Caracas hay. Y yo puse el carro por ayer y no me costó nada, 500 bolívares que le regalé al bombero. Entonces nosotros podemos vivir así. Nosotros podemos creer que podemos vivir de gratis. Ya vivir de gratis ya se acabó. Claro, y cayó la producción de petróleo. Casi 4 millones que producíamos en el 98. Hoy en día, si acaso, producimos 800.000 barriles, algo así. Unos meses más, unos meses menos, pero vamos para lo abajo. Y nosotros vivimos el petróleo durante casi 100 años. No es cuento. Es como haber vivido de un tío rico durante 100 años. No aprendiste a trabajar, no estudiaste, no hiciste nada. Y ahora te consigues en medio de la calle sin habilidad ninguna. No tenemos productos que exportar, no tenemos nada. No inventamos que si el cacao, que si el café. No, hombre, eso inventar, ponernos a vivir ahora en el cacao que vivimos nosotros en el siglo XVIII y en parte del siglo XIX, es una tontería, es un infantilismo tonto, ¿no? Pero bueno, en eso andamos. Ahora, tengo que preguntarle sobre el impacto que va a tener esta escasez de gasolina en todo el país para una economía que ya está sumida en una profunda depresión. Quisiera su comentario. Iván Freites, decíamos al inicio, de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, denunció que las refinerías de Cardón, El Palito, Puerto La Cruz están virtualmente paralizadas. Lo escuchamos. Mira, las personas y las mercancías en Venezuela se mueven con gasolina. Las plantas termoeléctricas se mueven con combustible fósil, con gasoil, cosas de eso. Pues esto es una catástrofe. Esto no es ni más ni menos que una catástrofe. Si el PIB, si la caída que estaba pronosticada este año era 20-25%, esto llegará al 40%. Estaremos en un PIB que es una tercera parte o menos de lo que era cuando llegó Chávez. Entonces, esto es la obra de Hugo Chávez. Pero ¿hasta cuándo vamos a echarle la culpa al pobre Maduro? Maduro es un pobre diablo. Echamos la culpa a quien es el padre de esta criatura, que fue un día, y su gente, por supuesto, esa gente que él puso ahí y tal. Pero Chávez es el gran padre de esta criatura monstruosa que hoy en día Venezuela es Rafael Chávez Frías. Eso no me cabe la menor duda. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a esto? No sé, porque la gasolina, nosotros no podemos hacer gasolina. ¿Con qué? No tenemos que comprar los diluyentes. Tenemos un petróleo pesadísimo. Tan pesado es que es el petróleo más barato de todos los crudos que se cotizan en el mercado. El Merey es el más barato. Y además la producción es muy pequeña. Cardón, que era la gran refinería donde se producían algunos livianos, ya no está trabajando, informaron hoy los dirigentes sindicales. Entonces, bueno, ¿qué es esto, Dios mío? Pero es que Venezuela no se va a reaccionar frente a nada.
esta catástrofe no la vamos a cobrar, no la vamos a reaccionar, no vamos a reaccionar frente a esto. Yo le pregunto a nuestro invitado, ciertamente fue el expresidente Chávez el que firmó el convenio con Cuba en el año 2000, esto de establecer un intercambio de supuestamente profesionales que hoy se conoce que están en condición prácticamente de esclavitud a cambio de combustible. En este contexto, ¿cómo se explica seguir enviando petróleo a la isla de Cuba, tomando en cuenta la escasez gravísima de combustible que hay en nuestro país? Por la subordinación mental de los dirigentes políticos del gobierno a la nomenclatura castrista. Estos tipos son realmente unos sirvientes, unos sirvientes del castrismo, no son otra cosa. Y para ellos Cuba es la madre patria. ¿Y qué le vamos a hacer? Para ellos creen eso. ¿Cómo van ellos a despachar petróleo a Cuba cuando en Venezuela no hay para refinar, para sacar unos litros de gasolina? Pero es que no les importa nada. Igual ocurría con los medicamentos, con todo. Mira, yo tuve un programa en Radio Caracas Televisión, un primer plano en el año, creo que en el 2002 o 2003, a raíz de que se conocieron, por 2001, que se conocieron los convenios con Cuba. Todo eso, nosotros llegamos al extremo de pagar porque nos dieran clases para trabajar en el campo con instrumentos a tracción de sangre, es decir, para que nos enseñaran a arar con los bueyes, o que nos enseñaran a mover burros, qué sé yo. Hasta ese extremo se llegó aquí en Venezuela con los cubanos. Yo te digo una cosa, Alejandro, en mi generación, uno se volvía loco por las cubanas, pero lo que yo no entiendo es estos tipos que se vuelven locos por los cubanos. A esta situación de la falta de combustible en todo el país y el impacto que va a tener, se suma lo que está ocurriendo con la banca. Hoy trascendió que el Banco Central de Venezuela y Sudeban van a obligar al sector financiero dejar de operar con Visa y Mastercard antes de 2020. ¿Qué impacto puede tener eso en un país como el nuestro, donde prácticamente ha desaparecido el efectivo? Lo escuchamos. Bueno, mira, en realidad los límites de crédito de los bancos con tarjetas de crédito, creo que el tope era 700.000 bolívares. Ese es el tope para alguien que tenga una tarjeta platino o tarjeta negra de un banco, 700.000 bolívares. No pueden operar con eso los bancos, porque hoy en día, el problema del superencaje, la tarjeta de crédito es una chequera que tú le das a alguien para que gire contra el banco, contra su cuenta en el banco. Entonces, es como si tú le dieras un crédito. Ahora, si tú das crédito, tienes que encajar el 100%, pues para el negocio, para el banco, prefiere no dar los créditos, por eso está trancado el crédito. Entonces, bueno, con esto simplemente es eso, pues, terminar de cuadrar el círculo para que no haya crédito para nadie, solamente para ellos. Eso sí, ellos se han llevado en peso las máquinas de hacer billetes del Banco Central. Uno ve hoy en día lo que le debe el PDVSA, el gobierno al Banco Central. Bueno, es una cifra monstruosa. Entonces, mira, creo que es inmoral que el gobierno diga que al sector privado no le pueda dar crédito, o que los tarjetavientes de Visa y Mastercard no pueden usarla porque ellos, mira, ¿qué van a hacer ellos? Ellos creen que la economía moderna se mueve con ¿qué? Con chapa de piscicola. Es que justo le iba a comentar, le iba a preguntar el impacto que va a tener esto en la práctica, porque lo que está planteado es la masificación, la supuesta masificación del uso de la identificación biométrica en nuestro país. Caramba, es que no me puedo ni imaginar, mucha gente hoy día se mueve con dinero electrónico efectivamente por la escasez de efectivo. ¿Qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo con una decisión de esta naturaleza? Por la bajísima proporción de efectivo que hay en la liquidez monetaria, que lo inventaron estos señores cuando hicieron la primera llamada de reconversión monetaria, que no fue otra cosa que robar a la gente 3-0 y después 5-0. La gente robaron hasta los ceros, chicos. No bandoleros. Entonces, mira.
Yo te digo, yo no veo que en Venezuela esto tenga algún futuro. No, el futuro de nosotros es el abismo. Francisco Faraco, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión, análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que se traduce en la escasez de gasolina en un país como el nuestro, productor de petróleo, con las principales reservas del mundo, y esta información que ha trascendido el día de hoy sobre la posibilidad de que, finalmente dejen de circular, de operar la Visa y Mastercard antes de 2020, según decisión que ha publicado el Banco Central de Venezuela y Sudeban. A esta hora vamos a la pausa. Al resto venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 a propósito de esta investigación por blanqueo de capitales contra Raúl Morodo, que fue embajador de España en nuestro país durante la época de Rodríguez Zapatero. El Mundo de España publica El chavismo a ultranza. Recuerda las declaraciones que él ofreció, que no fueron gratis, nos costaron 3-4 millones de euros. El Tiempo se ha encargado de incluir a Morodo, dice el Mundo de España, en el círculo de amigos, defensores, asesores y portavoces españoles de la revolución bolivariana. Por cierto, el ex senador Iñaki Anasagasti, quien nació en Cumaná, conoce perfectamente la situación de nuestro país, dijo: denunciamos a Morodo cuando era embajador de España en Caracas. Zapatero y Moratinos del PSOE no nos hicieron ni caso, son los responsables de estos robos. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.